Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, como ustedes, nosotros a través de AM750, pero también conectados en las redes sociales. En el Facebook nos encuentran como @La Venganza Radio y también en el WhatsApp de los oyentes pueden escribir texto al 6585-5580. Hablaremos hoy de 3 profetas precoces, parece un trabalenguas. Contaremos milagros precoces de 3 infancias importantes, la del profeta Mahoma, la del Buda y la de Abraham. El último hijo de Abd al-Muttalib se llamaba Abdallah y fue el padre del profeta Mahoma. Abdallah se casó con una hermosa mujer llamada Amina. Abdallah era el hombre más lindo de la Meca y todas las muchachas de la ciudad querían tenerlo por esposo. Dicen que 200 doncellas murieron de pesar porque estaban enamoradas de Abdallah el día que se casó. Abdallah no tuvo la suerte de recibir a Mahoma porque murió antes del nacimiento. Mira, no dejó ninguna herencia más que, bueno, bastante. 5 camellos y una esclava. A lo largo de la gestación ya aparecieron en el seno de Amina señales prodigiosas que anunciaban la grandeza del hijo que esperaba. Un día oyó una voz que decía: el hijo que esperas llegará a ser el Señor y profeta de su pueblo. En el instante del nacimiento se produjeron una serie de milagros. Brilló una luz intensa sobre el mundo entero. Con prodigiosa clarividencia, Amina vio las siluetas de los camellos de Bosra a 1000 kilómetros de distancia y las calles y los zocos de Damasco como si se encontrara allí mismo. Los palmares de Yatrib estaban iluminados notablemente. El fuego sacro de los templos de Zoroastro en Persia se extinguió. El lago Sarwa volvió a sus secretas fuentes, dejando seca la cuenca. El Tigris inundó las tierras vecinas. El palacio del Khosrú, el rey de Persia, se conmovió hasta sus cimientos. Los jinn, que eran una especie de demonios, fueron expulsados por los ángeles puros y arrojados a las profundidades del mar. Los jinn son los que están también en la botella de genios. Jinn se llama, son sí, unos ángeles más bien malos. Bueno, apenas nació, Mahoma dio muestras de precocidad. Por ejemplo, tomó un puñado de tierra, miró al cielo y bendijo a Dios. Nació ya circunciso, estoy enumerando. Sí. Las comadronas tampoco necesitaron cortar el cordón umbilical. Ya el profeta nació con todo resuelto. Los ángeles bajaron del cielo en gran número y lo lavaron ante el estupor de las mujeres que se habían contratado para eso, ¿no? Amina estaba muda de asombro y temor. El abuelo del profeta, Abd al-Muttalib, dio una gran fiesta a los príncipes coreichitas el 7º día después del nacimiento. Y allí lo presentó como la naciente gloria del pueblo y le dio el nombre de Mohamed. Amina le buscó una nodriza. En aquella época muchos beduinos, pero muchas beduinas, iban a la Meca para ofrecerse como madres de leche. Buscaban preferentemente los hijos de los ricos. Un huérfano de familia pobre, desde luego, no tentaba a nadie. Sin embargo, Halima, esposa de un pastor, no Arima la madre, sino Halima, la esposa de un pastor que no había encontrado otro niño, aceptó a Mahoma y lo llevó a las montañas de su tribu, a pocas jornadas de la Meca. Y siguieron los milagros. En el viaje desde la Meca, la mula que transportaba a Mahoma fue milagrosamente dotada del don de la palabra y proclamó en voz alta que llevaba sobre su lomo al más grande de los profetas.
Las ovejas se inclinaban al paso del recién nacido. A los 3 meses, Mahoma ya se sostenía en pie. A los 7 meses, corría. A los 10, sí, jugaba con los niños al arco y la flecha. Al mes siguiente, ya podía conversar con la gente mayor y mostraba una sabiduría que dejaba atónitos a cuantos le oían. Cuando Mahoma salía de noche de su tienda, 3 estrellas descendían del infinito azul y lo protegían. Sus amigos declaraban haber visto crecer la hierba en la ardiente arena donde él pisaba. Tales prodigios inspiraron temor a Halima, la muchacha que lo cuidaba, y también a su esposo, que era pastor. Y decidieron llevar a Mahoma a la Meca y devolverlo a su mamá. Le dijeron que temían que todo lo que sucedía fuera obra del demonio y que no podían seguir cuidando de aquel chico tan precoz y milagroso. Otro precoz, Siddhartha Gautama, el Buda, señores. Hay una variedad muy importante de fuentes biográficas sobre la vida de Siddhartha, que a veces entran en conflicto, naturalmente, ¿no? La mayor parte de los investigadores coinciden en admitir que quien iba a ser Buda nació probablemente en abril-mayo del 558 a.C. en Kapilavastu. Era hijo de un pequeño rey, Suddhodana, y de su primera esposa, Maya. Se casó a la edad de 16 años. Abandonó el palacio a los 29 y tuvo el supremo y completo despertar en abril-mayo de 523 a.C. Pasó el resto de su vida predicando y murió en noviembre del 478 a.C. a los 80 años. Bueno, pero esta historia no dice mucho. Quiero decir, la biografía de Siddhartha es otra manera de empezarla, ¿no? Empieza en el cielo. Allí termina la historia de muchos. Bueno, la de Siddhartha empieza allí. Es que se ha dicho que el futuro Buda, el Bodhisattva, el ser despierto, había elegido sus padres él mismo antes de nacer. Eso es ser precoz realmente. Imagínense. Bueno, su concepción había sido sin mancha. El Bodhisattva había penetrado en el costado derecho de la mamá, Maya, bajo la forma de un elefante de 6 colmillos. Las versiones antiguas dicen que se trató de un sueño de su madre. Y la gestación fue por lo menos, yo diría, extraña. El Bodhisattva permaneció en un cofre hecho de piedras preciosas dentro de la madre. Era como un palacio dentro de su madre y ahí vivía él. Pero no en la matriz, atención. 10 meses lunares más tarde nació Siddhartha. Su nacimiento se produjo en el jardín. La madre se abrazó a un árbol y el niño surgió de su costado derecho. Apenas nacido, el Bodhisattva dio 7 pasos mirando al norte y lanzó el rugido de un león. Y al mismo tiempo exclamó: soy el más alto del mundo, soy el mejor del mundo, soy el primogénito del mundo. Este es mi último nacimiento. No habrá para mí en adelante ninguna nueva existencia. Vengo a dar término al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Buah. Todo eso ni bien nació, ahí nomás. Varios milagros ya venían anunciando el acontecimiento. Por ejemplo, al ser presentado en un templo brahmánico, las imágenes de los dioses se alzaron de sus lugares y cayeron a los pies del Bodhisattva. Y esas mismas estatuas cantaron un himno en su honor. Buah, ahí está la cosa. No, ya más que eso. Me acabo de convertir al budismo, amigos. Sí, señor.
el niño recibió de su padre el nombre de Siddhartha, que quiere decir fin logrado. ¿Qué hace fin logrado?, les decía. Al ser examinado su cuerpo, se reconocieron los 32 signos fundamentales y los 80 secundarios del gran hombre, el Mahapurusha, en sánscrito. Mahapurusha quiere decir Maha grande, Purusha hombre. Está muy lindo Purusha hombre. ¿Qué hace Purusha? Sí. Bueno. Y se declaró entonces, al reconocer todos estos signos, que iba a llegar a ser soberano universal, o sea, Buda. Un anciano rishi, Asita, voló por los aires del Himalaya hasta Kapilavastu, pidió ver al recién nacido, lo tomó entre sus brazos y el pequeño lo saludó con un discurso. Nada de sonrisita, ni no, el tipo lo saludó con un discurso. Queridos amigos, queridas amigas, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para celebrar una jornada inolvidable, la de mi nacimiento. Bien, cosas así le habrá dicho. Último profeta, el patriarca Abraham. El rey Nemrod, comienza la historia citando a otro, que es Nemrod, allá en tierras mesopotámicas. Nemrod era el rey que andaba por ahí cuando la Torre de Babel. Bueno, Nemrod oyó una profecía conforme a la cual iba a nacer por ahí un niño que derrocaría a los dioses que él respetaba. Nemrod mandó a llamar a sus consejeros, les preguntó qué podía hacer ante semejante advertencia del cielo, le sugirieron que construyera un gran edificio y dictara la orden de que todas las mujeres embarazadas dieran a luz allí. Debía ubicar centinelas en las puertas, poner matronas que vigilasen a las mujeres y matasen a todos los niños varones tan pronto como nacieran. Nemrod siguió el consejo y se produjeron las primeras matanzas. La vida de las niñas debía respetarse, pero la de los varoncitos no. Al poco tiempo, Amitlai, la esposa de Teraj, que era el papá de Abraham, quedó embarazada. Él no sabía nada, dice acá. Cuando dice él, dice Teraj, no Abraham. Cuando Teraj vio que el vientre de Amitlai crecía, le preguntó a su esposa qué le pasaba. ¿Qué te pasa? Ella contestó que no padecía más que una dolencia llamada Colsani. Teraj, que no le creyó mucho, le dijo del modo más espantoso: descúbrete para que pueda ver si estás embarazada directamente. Si es así, debemos obedecer la orden del rey, a saber, matar a los recién nacidos. Claro. Y ahí se produjo un primer milagro, porque Amitlai se desvistió y en ese momento el Abrancito subió al pecho de su madre, desde adentro. Le subió al pecho y se le colgó de la clavícula, ponele. Entonces el marido la palpó y no encontró nada. Primer milagro. Para evitar que se descubriera el engaño, Amitlai huyó del reino y comenzó a andar por el desierto hasta que llegó a una cueva junto al río Éufrates. En la cueva sorprendieron a Amitlai los dolores del parto y nació nomás Abraham. Su rostro iluminó la cueva. Cuando tuvo 10 días, Abraham se levantó y caminó hasta la orilla de un río. Sería el Éufrates, ya que estaban ahí. Se lavó las patas, la cara, los pies, y justo en ese momento se le aparece ¿quién? El arcángel Gabriel. Se postra ante él y después tienen una bella conversación. ¿Cierto? Algunos días más tarde, la desconsolada Amitlai
regresó a la cueva donde había dejado a su hijo. Pero parece que no la había encontrado porque Abraham andaba por ahí conversando con los ángeles. Bueno, entonces ella creyó que se lo habían devorado las fieras. En la orilla del río vio un muchacho ya crecido, pero con las ropas que ella había abandonado. Amitai contó su historia y después de escucharla, Abraham confesó que era su hijo. Un hombre grande ya, Abraham. ¿Qué tendría? ¿45 años? Bueno, no sé, qué sé yo. Sí. Abraham confesó que era su hijo y que su crecimiento milagroso era ya una muestra de Dios en la que Nimrod no había reparado. Brevísimo anexo, este de Robert Graves. Como Yapa dice, digamos que, según parece, otro que dio muestra de precocidad fue Caín. Graves cuenta que su rostro tenía un brillo angelical y que apenas salió del vientre materno, se puso de pie, salió corriendo y regresó junto a su madre con una espiga de trigo. Entonces Eva lo llamó Caín, que significa tallo, tallo. Abel no sorprendió con ninguna extrañeza cuando nació. Eso es todo lo que tenemos que decir de estos tres profetas y también de Caín. ¿Con qué podemos ilustrar esta bella conversación que hemos tenido? Escucharemos, en homenaje a estos tres niños extraordinarios, Niño Bien, por Hugo del Carril.